Demos la bienvenida al Santo Espíritu de Dios a nuestras vidas para que esta preciosa palabra fluya, nos confronte, nos alimente, nos exhorte, nos liberte, nos consuele, nos lleve a otro nivel de gloria, a un escalón más de fe, porque somos esos guerreros valientes, esforzados. Todo aquel que escucha la palabra y se detiene a discernirla, consumirla, deleitarla, es un guerrero, es valiente. Le está diciendo a las tinieblas: apártate, porque yo sé en quién he creído. Vamos a la palabra de Dios en el libro de Lucas, capítulo 11, versículo 20. Es un hermoso mensaje que vamos a compartir, que sé que va a traer muchas respuestas a nuestra vida en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La palabra del Señor nos dice en Lucas, capítulo 11, versículo 20, dice: mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. El dedo de Dios, dice, mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. ¿Esto qué quiere decirnos? Que el reino de los cielos se ha acercado. Cuando Jesucristo estuvo en medio de nosotros, de todos, porque dejó testimonios muy tremendos, apóstoles que dieron su vida de una forma maravillosa por la cosecha que hay hoy día. El Señor Jesucristo se dedicó a hablar de que el reino, cuando Él predicaba del reino, la gente se quedaba atónita. Y una de las cosas que Él declara cuando predica del reino es: por el dedo de Dios echo fuera demonios, y esta es la señal de que ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Yo quiero poderles predicar en este momento con el tema por el cual yo diría el dedo de Dios. Santo Dios, yo quiero decirles a ustedes qué es el dedo de Dios, para qué servía, por qué aparecía, por qué estaba, por qué el dedo de Dios está en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Pacto, qué representa el dedo de Dios para nosotros. Y cuando Jesús estaba enseñando, diciendo que la señal de que el reino había llegado era por el dedo de Dios, se echaban fuera los demonios. Entonces, hermano, el dedo de Dios es un poder superior para poder mover, desautorizar, remover todo espíritu inmundo. El dedo de Dios no es más que el Espíritu Santo. Si nosotros echamos fuera los demonios, es por el Espíritu Santo. Ahora, lo curioso es que cuando Jesús estaba enseñando esto, Jesús estaba enseñando un principio muy profundo. Los demonios son seres sin cuerpo, fueron descorporizados. Ellos tuvieron un cuerpo, lo perdieron y vagan, y por eso ocupan un cuerpo para dominarlos y tenerlos cautivos, tener cautivas a las personas. Ahora, cuando Jesús estaba diciendo por el dedo de Dios echo fuera los demonios, lo que Jesús estaba enseñando es: hay espíritus que tienen cuerpo que no le pertenecen, y la única manera de sacarlos de su territorio, que han conquistado, dominado y de los cuales se sienten dueños, es por el dedo de Dios. Hay gente que lleva mucho tiempo haciendo guerra espiritual contra espíritus que no se van de la casa, que no se van de la familia, que no se van de un territorio, que no se van del negocio, que no se van de la iglesia, y dicen: ¿cómo lo voy a remover? Y Jesús estaba diciendo: la única manera de remover a un espíritu, a un demonio, de un lugar en el que no tiene autoridad para estar, pero que se entronó, es por medio del dedo de Dios. Así que cuando nosotros le decimos al Señor: venga tu reino, estamos diciendo que tu dedo se mueva, que tu dedo señale, que tu dedo indique, que tu dedo le diga a la gente: tú no tienes que estar ahí. Cuando hablamos del dedo de Dios, estamos hablando de señalar. Diga conmigo: señalar. Entonces Jesús estaba diciendo: por el dedo de Dios se señala, se indica, se habla, se ordena, y el espíritu se mueve. Cuando usted está echando fuera demonios, usted no le está hablando a la persona, usted le está hablando al demonio y le está indicando por el dedo de Dios dónde no tiene derecho a estar. Así que cuando Jesús estaba hablando del reino, estaba diciendo: el reino trae liberación por medio del dedo de Dios. Ahora, quiero que vaya conmigo
porque el dedo de Dios es más profundo de lo que nosotros podamos entender. En el libro de Éxodo, capítulo 8, versículo 18, dice la Biblia: y los hechiceros hicieron así también para sacar piojos con sus encantamientos, pero no pudieron. Y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón: dedo de Dios es este. Mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Cuando Moisés es llevado a Egipto, Moisés fue a la tierra de mayor brujería y hechicería de la historia. Egipto no era solamente un imperio, era un imperio estructural y un imperio en la demoniología. Ellos tenían astrólogos, magos, hechiceros, tenían adivinos, tenían encantadores, tenían interpretadores de sueños. Moisés no se estaba enfrentando a un faraón, Moisés estaba enfrentando a las potestades que gobernaban sobre Egipto. Recordemos que cuando Moisés llega y su vara se convierte en serpiente, era tanto el poder de la oscuridad que había allí, que todos los brujos echaron sus varas y también se convirtieron en serpientes. Era tan grande el poder de las tinieblas que se podía imitar cualquier milagro, se podía clonar cualquier señal, se podía manipular todo lo que se hiciera de parte de Dios. Pero cuando Dios ve esto, entonces desata plagas. Y cuando Dios desata plagas, ahí los adivinos no pudieron hacer nada, ahí los hechiceros no pudieron hacer nada, pero los hechiceros reconocieron que Moisés era el dedo de Dios. Ahora usted dirá: profeta, pero el dedo de Dios dijo que era el Espíritu Santo. Pero entonces lo que Dios me permite ver es que el Espíritu de Dios estaba sobre la vida de Moisés, habilitándolo como su dedo para que cuando señalara Egipto, todas las potestades que tenían control sobre la tierra pudieran irse. Entonces, hermano, Israel no estaba cautivo porque Egipto lo tuviera cautivo. Israel estaba cautivo porque todas las potestades que tenían autoridad sobre el territorio los tenían esclavizados como un yugo. Y cuando yo miro esto, yo entiendo que hay gente que no importa, que cree en Dios, que está cautivo con un yugo y una potestad que lo tiene dominado. Israel amaba a Dios, creía en Dios, oraba a Dios, clamaba a Dios, pero estaba cautivo. Hoy tenemos gente que ama a Dios, que clama a Dios, que adora a Dios, pero que está cautivo. Hoy tenemos gente que anhela una liberación, pero que no la alcanza, que anhela un milagro, pero no lo alcanza, hasta que Dios dice: voy a levantar a Moisés en este tiempo, voy a levantar mi dedo, el reino se va a manifestar y voy a empezar a remover potestades de donde están, a fin de que venga la libertad que el pueblo clama y gime y pide. Dios te va a hacer libre hoy. Por el dedo de Dios vas a ser libre hoy, en el nombre de Jesús. Toda persona sobre la cual está el Espíritu Santo, todo ministro sobre el cual está el Espíritu Santo, se convierte en el dedo de Dios. Lo que me impresiona es que Israel no reconocía a Moisés como el libertador, pero los brujos sí. Entonces, hermano, quien más reconoce el poder de Dios en ti son las mismas tinieblas. Quizás el que está a tu lado no cree en la unción que tú cargas. Quizás otro que tiene tu misma fe no cree en el propósito de Dios para tu vida. Quizás gente que sabe que Dios te llamó hasta se atreve a murmurar a tus espaldas, sobre como le pasaba a Moisés. Quizás la gente de tu misma familia, como la hermana de Moisés, Miriam, se atreve a murmurar de ti. Pero los hechiceros reconocían: este es el dedo de Dios, este sí está ungido. Yo he venido a decirte que mientras tú te preocupas por la aceptación de tu familia y la credibilidad de tu ministerio, el que tiene que reconocer que Dios está contigo es el infierno. El que tiene que temerte es el infierno. El que tiene que decir: con ese no quiero cuenta, ese va a terminar con nosotros. Ese hombre, esa mujer tiene poder y unción. Él solo lo hace cuando tú eres el dedo de Dios, y por el dedo de Dios echaba fuera demonios. El infierno tiene que temblar y tiene que huir. Entonces, el dedo de Dios, hablamos de una autoridad para remover todo lo que pueda tener control y autoridad sobre un hombre, un territorio. Estos brujos eran cosas raras. Egipto tenía un poder tan grande de hechicería que cuando el faraón soñó,
mandó a buscar a todo el mundo. Significa que ahí cualquiera interpretaba un sueño. ¿Y sabe de qué? ¿Sabe de qué como que me asombra? Como que uno dice, carambas, ¿qué pasa aquí? Es que Egipto tenía abundancia de un mover espiritual de las tinieblas, mientras Israel carecía del mover espiritual del cielo. ¿Sabe por qué? ¿Porque el pueblo de Dios estaba cautivo? Porque el pueblo de Dios no tenía el poder de Dios. Si tú estás cautivo, es porque te falta el dedo de Dios. Si todavía hay un demonio que se cree que es dueño de tu cuerpo, es porque te falta la autoridad para decirle, hasta hoy viviste en mi casa, hasta hoy estás molestando a mis hijos, hasta hoy viviste en mi hogar, hasta hoy viviste en mi cuerpo, hasta hoy viviste en mi cama, hasta hoy viviste en mis finanzas. Entonces, hermano amado, hoy estamos como los tiempos de Moisés, gente que clama, gente que cree, gente que tiene historia, gente que tiene anécdotas, pero gente que no tiene experiencia. Ninguno de los que estaban en Egipto pudo ser creíble para Egipto, porque falta la presencia de Dios. Aarón no podía ser creíble. Habían miles de obstáculos, miles de egipcios que decían con miedo sobre el pueblo de Israel. Son miles, y si se dan cuenta que son miles, van a acabar con nosotros. Había más pueblo de Dios que el pueblo de las tinieblas, pero nadie era creíble, nadie. Hoy tenemos una iglesia numérica muy grande, pero la pregunta es, ¿cuántos de ese número es creíble? Hoy tenemos muchos números y estadísticas y avivamientos y crecimientos de fundaciones de iglesias, de ministerios, hay iglesias en cada esquina como si fueran panaderías, gloria a Dios, pero la pregunta es, ¿cuántos de esos ministerios e iglesias y cristianos son creíbles? Que de tal manera que el infierno, las tinieblas decían, este es el dedo de Dios. Jesús fue más reconocido por los demonios que por sus discípulos. Jesús tuvo que un día preguntarle a los discípulos, ¿quiénes creen ustedes que soy yo? Unos decían, decían, tú eres el maestro, otros dicen, es Juan, otros dicen, otros hablan, bueno, todos daban una opinión diferente porque no estaban claros, pero le cae la revelación a Pedro y le dice, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Hijo de Dios. Pero a lo que yo voy es que cuando Jesús pone un pie en la tierra de Gadara, donde estaba el Gadareno, el Gadareno sí sabía que era el Hijo de Dios. La legión de demonios sí sabía quién era Jesús. Hermano, quizás no sé si entienda lo que estoy diciendo, pero la Sirofenicia no era cristiana y era inmunda, pero ya creía quién era Dios. El centurión no tenía a Dios, pero reconocía que en él había autoridad. Jesús se enfrentó a un pueblo que nunca creyó en él. Nunca. El mayor problema que tiene hoy la iglesia es que Dios ha puesto ministros que se enfrentan a un pueblo que tú no tienes que creer en el hombre, que tú tienes que creer en el Dios que llamó a los hombres para manifestar su poder. Aleluya, gloria al que vive. Le voy a dejar esto, mira. Muchas veces cuando se mueve un ministro en una ciudad, no se mueve simplemente para traer un movimiento de gente, se mueve para provocar un movimiento en el ámbito espiritual. Porque hay potestades que son removidas, revocadas, confrontadas, que son, hermano, quebrantadas, desentronadas, porque ese hombre trae una unción, mientras que Israel decía, vamos a ver qué logra Moisés, vamos a ver con qué sale Moisés ahora. Los brujos estaban diciendo, este es el dedo de Dios, cuando muchas veces uno dice, no sé si mañana iré al culto, mejor lo veo por YouTube, mejor me conecto en vivo. Hay demonios que están diciendo, Dios mío, que no prediquen la palabra, Dios mío, me van a desentronar, Dios mío, me van a mover, Dios mío, me van a sacar. El enemigo está preocupado porque el dedo de Dios se mueva. El dedo de Dios trae, hermano, un remover en las áreas espirituales. Y quiero regalarle esto, Lucas 16:24, dice la Biblia, entonces dando voces, dijo, Padre Abraham,
Allí en Lucas 16:24 dice la palabra del Señor: entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Está, hermano, el rico y Lázaro, y mueren, y son trasladados. Dice la Biblia que el rico estaba allí quemado, estaba siendo torturado, mientras que Lázaro estaba a la diestra de Abraham. Ahora, yo quiero que usted vea con atención por qué Lázaro estaba en el seno de Abraham, mientras que el rico estaba quemándose. Y el rico le dice a Lázaro: moja tu dedo en agua, el dedo de Dios, y moja mi lengua, refréscame, me estoy quemando. Y si lee una de las últimas palabras, dice: estoy atormentado. Significa que el rico entendía que la única manera de salir de un tormento de las tinieblas era por medio de ese dedo que traía frescura, que traía, hermano, el agua de la que están hablando, era el agua del Espíritu. Lo que estaba diciendo el rico es que la única manera de que mi tormento termine es que el dedo de Dios refresque lo que hay en mi vida, es que se mueva todo tormento que haya en mi vida. Santo, hoy tenemos los gadarenos en medio del culto recibiendo un culto. Salen del culto, se trancan en un cuarto, se aíslan, no quieren saber de la familia, se cortan como lo mismo hacía el gadareno, se autolaceran, se autolastiman, se golpean, se castigan. ¿Por qué razón? Porque hay un espíritu que los está atormentando. Tenemos gente en la iglesia que no duerme bien porque está atormentada. Tenemos gente que no puede escuchar la palabra porque está atormentada. El rico, hermanos, entendía que lo único que le podía quitar el tormento era que el dedo de Dios mojara su lengua. Que el dedo mojara, hermanos, su lengua. Es una dura realidad. ¿Por qué su lengua? ¿Por qué? ¿Por qué su lengua? Tremendo misterio. ¿Sabe por qué tenía sed? Ya había muerto, estaba en el más allá. No vamos a entrar en el abismo, ni en los lugares intermedios, ni finales, no. Pero ¿sabe qué me preocupa? Que este hombre no bebió cuando tuvo tiempo, y después de muerto quiso hacer lo que no pudo hacer antes. Hoy hay mucha gente que deja para mañana lo que tiene que hacer hoy. Hoy hay mucha gente que dice: mañana oro, mañana busco de Dios, mañana lo voy a hacer, mañana necesito, no, mañana Dios me va a ministrar, mañana es que voy al culto, mañana es que paso al altar, y tú no sabes qué día vas a partir de este mundo, porque lo único que tienes asegurado es la hora, el ahora. En 5 minutos tú no sabes qué puede pasar, y en unas horas no sabes qué va a pasar. Y el rico representa a esa gente que tiene abundancia de todo, pero carencia de Dios. Hay cristianos que la bendición está en tener un carro, una casa, plata en el banco, el tener viajes, pero eso son añadiduras. Pero la bendición de Dios es estar lleno del Espíritu de Dios, que el Espíritu de Dios corra en nosotros como ríos de agua viva, que esa presencia esté con nosotros, que su presencia no nos desampare, que esa presencia no se aparte de nosotros. Así que cuando leo la palabra, veo que hay una crisis de gente que carece de lo básico y abunda en los bienes materiales, y piensan que eso es ser bendecido. Son añadiduras, hermano. Nunca te gloríes por un carro, por un buen negocio, por una casa. Nunca se te llene la cabeza de esto. Ahora sí Dios me ha bendecido. Son añadiduras, son promesas. Sí, vienen de parte de Dios, muchos sí. Dios al que ama bendice. Los planes de Dios son para hacerte bien, pero yo estoy mirando que un hombre que tenía tanto estando vivo, que lo básico le faltaba. ¿Y cuánta gente tiene un buen carro y por no mojarlo no sale cuando llueve para llegar al culto? ¿Cuánta gente tiene un buen carro y saca miles de pretextos con tal de no llegar al culto? Oh, santo, aleluya. No puedo ir a la iglesia porque la carretera ya está llena de barro y la camioneta se me va a dañar, está lloviendo demasiado duro, de pronto una pepa de granizo me rompe el vidrio. ¿Cuál es la excusa que tienes con tal de no buscar la presencia de Dios? Todo lo pones de frente para no llegar al culto.
porque tengo en el patio 3 vacas porque están para parir y no puedo ir al culto porque tengo que supervisarles. No se sabe si se me mueren esos animalitos. Perdóneme, hermano, pero Dios mío, les abunda de todo, pero carecen de la abundancia del Espíritu. Y el rico tenía todo, amados, banjares, banquetes, deleites, pero no tenía el Espíritu. Y después de muerto dice, ahora quiero que me den de beber, ahora quiero que moje mi lengua, ahora quiero que me refresquen, ahora quiero que traiga algo a mí que valga la pena. Hay momentos, hermanos, que no se te van a volver a repetir. Hay oportunidades en la vida que son únicas, que si tú estás aquí hoy escuchando esta palabra es porque tienes la oportunidad para que tú puedas beber del río de Dios, para que tú no te seques y no te vayas seco, sino que te vayas lleno de lo que Dios va a traer, para que todo tormento se vaya en el nombre de Cristo Jesús, y que venga la frescura de su Espíritu a tu vida y el Señor te cambie por completo. Dile al que está a tu lado y dite a ti mismo, Dios va a hacer algo conmigo, Dios va a hacer algo contigo, aleluya. Ahora, hermanos amados, miren algo muy especial aquí. Quiero poderles leer esto. Daniel 5:5. Daniel 5:5 dice la Biblia, en aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. El rey Belsasar, hijo del rey Nabucodonosor, había tomado los vasos de oro de la casa de Dios, los había profanado las cosas de Dios. Y hermano, de pronto en medio de su fiesta, en medio de lo profano, en medio del desastre que tenía, aparece una mano. Y ve que esta mano empieza a escribir en la pared. Dice el versículo 25, y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel Upharsin. Cuando Daniel estaba, que lo mandan a buscar, porque él tenía que darle una traducción al rey, y no sé, es algo muy especial, es bien interesante la respuesta de esta escritura en la pared. Lo que nos enseña la escritura en el libro de Daniel, capítulo 5, en el versículo 25, que dice, Mene, Mene, Tekel Upharsin, la interpretación que da Daniel allí por la revelación de Dios, dice, como Dios, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérex, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Ahora el dedo de Dios se estaba moviendo para decirle a alguien, te pesé y te hallé falto. Imagínense que en medio de la adoración, y Dios pesa tu adoración y te diga te falta. El dedo de Dios viene a mostrarte cuál es tu carencia. El dedo de Dios viene a señalarte que muchas veces de lo que tú alardeas es para tratar de tapar de lo que tú careces. Tenemos que ser muy sabios y muy prudentes para hablar de lo que Dios nos ha entregado, porque cuando nosotros muchas veces estamos faltos, que Dios nos dice, te hallé falto de esto, hay que tener mucho cuidado, porque las tinieblas no nos perdonan ni un poquitico para querer dañar, tergiversar, entorpecer lo que Dios nos ha entregado y nos hagan pecar contra Dios. La abundancia de lenguas para engañarse a sí mismo y dañar la relación, la intimidad que tú tienes con Dios. Hay gente que lo único que puede es hablar en lenguas porque revelación no se le fue dada. Hay gente que lo único que puede es sacudirse un poquito porque no tiene intimidad con el Altísimo. Entonces, cuando el dedo de Dios escribe, Mene, Mene, Tekel Upharsin, lo que está diciendo el Señor es, te pesé y te hallé falto. El dedo de Dios, cuando el reino viene, hermano, es un peligro, porque viene a pesarte.
viene a darse cuenta en qué condición está. Entonces hay un peso en lo espiritual que se necesita para moverse en lo espiritual. Hay un peso en lo espiritual que se necesita para moverse en lo espiritual. Hay gente que cree que como camina en la carne va a poder moverse en el mundo espiritual. Hay pesos espirituales, y cuando el dedo de Dios empezó a escribir en la pared, estaba diciendo al pueblo, le estaba diciendo al rey: te falta. Estás carente de peso, estás carente de unción, porque es que la unción es el peso de la gloria. Ay, hermanos, gentes que está compitiendo con potestades y estando compitiendo con peso pluma. Yo no sé si aquí alguien sabe de fútbol, de luchas o de boxeo, pero todos los pleitos son por peso. Entonces, cuando Dios te pesa y te haya falto, imagínate que tú vayas a echar fuera una potestad con peso pluma. ¿Por qué digo peso pluma? Así hay concursos en el boxeo, y en el balón el balón que inflan para jugar fútbol también tiene que llevar un peso. No es que ya le echaron aire y ese es, no, lo pesan. Eso tiene que llevar unos gramos exactos de aire. No es porque la persona quiera y ya, no es así. El dedo de Dios viene a señalarte qué te falta. El dedo de Dios viene a indicarte de qué careces, qué carencias hay en tu vida. Pregúntate a ti mismo, ¿cuánto pesas? No me digas cuántos kilos, 100, 200, no es ese peso, sino cuánto pesas en el espíritu. Porque, hermanos, entre más gloria hay sobre ti, más peso de gloria habrá sobre ti y más peso habrá en tu espíritu. Así que el dedo de Dios venía a indicarle a todo el mundo que estaba falto de peso. Y te hallé falto, dijo el Señor. Dite a ti mismo: Dios te está pesando, Dios me está pesando, Dios me está pesando. Cuando el dedo de Dios se manifestó en Egipto, era para decirle a Israel: están faltos, esta gente cree más en mí que lo que ustedes creen. Es triste y duele. Hermanos, Egipto le tenía miedo a Moisés, los brujos le tenían miedo a Moisés. Este es el dedo de Dios. Cuando se muere el primogénito del faraón, todo el mundo empezaron a decir: déjalo ir, porque si este hombre se queda 24 horas más en este lugar, nos quedamos sin nada. Hay veces que los demonios hacen de todo para sacarte de una ciudad. Hay veces que los demonios hacen de todo para sacarte de un territorio, porque ellos dicen: si este se queda, nos deja sin nada. Pero hay gente que quiere echar guerra al diablo sin peso. Mírate y mídete. Mire, Saúl no se enfrentó a Goliat no porque no tuviera la habilidad de guerra, sino porque no tenía el peso para enfrentar la potestad que se movía en ese momento. Cuando David llega, David ya venía pesado, y David dice: yo ya sé cuál es mi peso en lo espiritual. No tendría el tamaño que este espera, pero sí sé el peso espiritual que tengo. El mundo físico no funciona con lo espiritual. En lo físico usted necesita una apariencia para impresionar. En lo espiritual usted necesita un peso de gloria para hacer que el infierno le tema. En lo espiritual usted necesita el peso de la gloria de Dios para que con el dedo de Dios echar fuera demonios, para que el diablo diga: ay, Dios mío, por ahí viene, ay, Dios mío, ya está orando, ay, Dios mío, se tiró de rodillas, porque el diablo le teme a eso. Preguntémonos, ¿nos faltará peso? ¿Nos faltará peso? El dedo de Dios no solamente venía a derrotar potestades, no solamente venía a cambiar lo que estaba moviéndose, sino que venía a pesar lo que se estaba moviendo en aquel lugar. En el libro de Juan, dice la escritura en el capítulo 8, dice que le traen una mujer sorprendida en adulterio. Y dice Jesús, lo que hace Jesús es agacharse, inclinándose una vez más allí en tierra, y sigue escribiendo en tierra. El dedo de Dios empezó a escribir en la tierra. El dedo de Dios. ¿Por qué escribió Jesús en la tierra? Le traen una mujer sorprendida en adulterio. La ley decía que tenían que apedrearla hasta que muriera, hasta que ya no respirara más. Y Jesús se inclina y empieza con el dedo de Dios a escribir en tierra. Sorprendente, ¿verdad? La Biblia no dice que escribió. Y como hay 4 niveles interpretativos, ahí nos vamos en uno. Yo creo que mientras los escribas y los fariseos le decían
Lo que la ley decía, Jesús con su dedo estaba escribiendo en la tierra. La ley que él traía era la ley del reino, porque la Biblia dice que por el dedo de Dios echó fuera demonios y ciertamente ha llegado el reino. Así que cuando Jesús escribía, él estaba poniendo las leyes del reino y quitando las leyes de los hombres. La ley del hombre dice que cuando tú fallas hay que desecharte. La ley del reino dice que cuando tú fallas hay que levantarte, hay que restaurarte, hay que hacerte nuevo, hay que darte una nueva oportunidad, hay que decirte te vas a levantar, hay que decirte vas a salir adelante, hay que decirte 7 veces cae el justo y 7 veces Dios te va a levantar. 7 veces cae su siervo y 7 veces Jehová lo levanta. No sé cuántas veces te desecharon, pero porque tú caíste, pero he venido a decirte que el dedo de Dios te levanta, que el dedo de Dios te levanta, que el dedo de Dios te da una nueva oportunidad, una nueva posición. Dale gloria a su nombre, porque cuando Jesús escribía en tierra, él estaba manifestándose como un dador de gracia. Ellos no entendían lo que Jesús estaba escribiendo. A ellos no les importaba lo que Jesús estaba escribiendo, porque ellos estaban para usar su dedo para señalar. Hay gente que es muy buena usando su dedo para señalar, pero es muy mala usando el dedo de Dios para libertar. Hay gente que es muy buena usando su dedo para señalar tu desgracia, tu carencia, tu necesidad, pero no puede usar el dedo de Dios para echar fuera el demonio que no te permite levantarte, que no te permite restaurarte, que no te permite manifestar a Dios en tu vida. Aleluya. Poderoso Dios santo. Cuando Jesús hizo ese milagro, usó varias veces sus dedos. Dice que había un sordo el que le metió el dedo en el oído y metiéndole el dedo ahí en sus orejas, le gritó, Efratá. Lo increíble es que Efata es hebreo y el Nuevo Testamento está escrito en griego. ¿Por qué Jesús, una palabra en hebreo, en un libro? Es tremendo ver esto, porque la palabra Efata es en hebreo y el Nuevo Testamento está escrito en griego, según la historia, según las narraciones, según las investigaciones. ¿Por qué Jesús hizo esto? ¿Por qué Jesús dejó una palabra en hebreo en un libro escrito en griego? Es como que usted escribe en un libro en inglés y le ponga una palabra en español. ¿Qué te obliga a hacer? Buscar en el español. Y lo que Jesús estaba dejando allí con Efata es que te voy a obligar a buscar en el hebreo, y en el hebreo es el Antiguo Testamento. Así es que cuando Jesús dejó Efata, el milagro estaba hecho, pero el mensaje era para la iglesia. Y Jesús le estaba diciendo, para que entiendas que el dedo de Dios estaba diciendo, métate al Antiguo Testamento, métate al hebreo, porque no lo vas a entender en griego. Así que cuando vamos al Antiguo Testamento, Efata significa abrir. Pero ¿sabe qué significa? Abrir una puerta espiritual. Así que lo que estaba haciendo Jesús con el sordo era abriéndole una puerta espiritual que le permitió hablar. Dice que la lengua se le desató. Hay gente que tiene demonios metidos en el oído que le impide que la lengua de Dios se desate. Hay gente que no puede hablar en lenguas porque tiene espíritus habitando en el oído. Oyen la palabra pero no la retienen. Oyen la palabra pero no la reproducen. Oyen Efata pero no oyen el rema. Oyen santo Dios, aleluya. Santo, 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 aleluya. Son tan tremendas estas manifestaciones que lo que habita en los oídos impide que la lengua se desate, que declare el reino de los cielos, porque escuchan el mensaje pero no comprenden, no disciernen el espíritu, no son capaces de soltar, de abrir esa boca para que el rema estremezca naciones, estremezca el espíritu, el alma, el cuerpo del que escucha el mensaje. Oye al predicador pero no oye a Dios. Entonces esa gente, Dios tiene que decirle por el dedo de Dios, te voy a sacar el demonio del oído, te voy a hacer que se abra su oído. Un oído cerrado no produce fe, porque la fe viene por el oír. Así que el dedo de Dios es el que saca el espíritu de incredulidad. El dedo de Dios es el que saca el espíritu de incredulidad, porque mientras haya incredulidad en el oído no hay fe. No hay fe. Entonces por el dedo de Dios hoy te libera.
Dios saca lo que ocupa tu oído. Dios saca lo que te tiene sordo. Hay cristianos que son sordos y lo impresionante es que la sordera viene cuando la serpiente te muerde, porque la serpiente no tiene oídos. La serpiente no tiene oído. ¿Y por qué la serpiente no tiene oído? Porque la serpiente no quiere oír a Dios. Tremendo, ¿verdad? Así que cuando la serpiente muerde, es para dejarte sordo. Y hay gente que ya el diablo la mordió y lo tiene sordo. Hay gente que la serpiente mordió, le metió un veneno de incredulidad y lo tiene sordo. Hay gente que oye lo que no tiene que oír y lo que tiene que oír no lo oye. Hay gente que saca de un mensaje lo único que lo defiende, pero no oye un mensaje en la parte donde dice humíllate, transfórmate, arrepiéntete, pide perdón. Es tiempo de que nazcas de nuevo. Tiene que ser libre de tu oído por el dedo de Dios. Necesito que escuche la palabra éfata. Se abre el oído del sordo, se abre el oído del incrédulo, se abre el oído del que no quiere creer. Santo es Dios, aleluya. En el libro de Jueces, capítulo 9, versículo 8. Aquí nos dice la escritura, en Jueces 9, capítulo 9, versículo 8, dice que nos habla de un bosque. Y dice la palabra del Señor, fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí, y dijeron al olivo, reina sobre nosotros. Se fueron a elegir rey. Y entre ellos que andaban buscando un rey para que estuviera sobre ellos, le dijeron al olivo, reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió, he de dejar mi aceite, en el cual en mí se honra a Dios y a los hombres, para ir a ser más grandes sobre los árboles, a ser grandes sobre los árboles. Y dijeron los árboles a la higuera, anda tú, reina sobre nosotros. Y respondiendo la higuera, he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser más grande sobre los árboles. Dijeron luego los árboles a la vid, pues ven tú y reina sobre nosotros. Y la vid le respondió, he de dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres para ir a ser más sobre los árboles, a ser grande sobre los árboles. Dijeron entonces todos los árboles a la zarza, anda tú reina sobre nosotros. Y la zarza respondió a los árboles, si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid a abrigos bajo de mi sombra, y si no salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. Santo, aleluya. Cuando se mira este pasaje, hay algo tremendo de descubrir, algo tremendo. En el huerto del libro de Jueces se metió la serpiente. Y de la misma manera que en el libro de Génesis la serpiente le habló a Eva, esta serpiente andaba árbol por árbol diciéndole que fuera rey. En el reino de Dios nadie busca ser rey, porque ya tiene uno, el Rey de Reyes. Entonces, quiero dejarles algo bien presente, es que estaban buscando quién fuera a ser rey. El olivo, no porque yo doy aceite, no, yo doy mosto, no, yo doy sombra. La gente que no quería nada es la gente que lo tiene todo. Cuídate cuando el enemigo quiere que tú seas algo que Dios no te ha mandado a hacer, porque la única que dijo, yo voy a ser sombra fue la zarza. Pero ¿sabe qué es lo curioso? Que la zarza no puede tener fuego, porque cuando la zarza tiene fuego, la zarza se consume. Lo que le llamó la atención a Moisés es que la zarza no se consumía, porque lo natural es que la zarza desapareciera. Entonces la iglesia hay gente que zarza, que tiene un fuego que no lo puede contener porque no le pertenece y se consume por el mismo fuego que una vez portó. Hay gente que termina consumidos por la unción, la misma unción que Dios le dio, porque su ministerio paró por un momento para un propósito, pero quisieron hacer más y dar sombra y se consumió. El dedo de Dios viene a ubicar a la gente en su lugar y le dice Efesios 4:11, él mismo constituyó apóstoles, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. El mismo Jesús allí los constituyó. Santo es Dios, por la mano de Dios. En el Antiguo Testamento había el dedo de Dios. En el Nuevo Testamento Jesús era el dedo de Dios. Ahora Jesús dice, y derramaré mi espíritu sobre toda. Entonces, tú eres el dedo de Dios para pararte en tu casa y decirle a los demonios que se tienen que ir, para pararte en tu hogar y decir a los demonios, se tiene que ir, diablo.
en mi casa tú estás de más, en mi casa tú no tienes cabida, en mi casa tú no puedes estar, de mi casa tú te tienes que ir, tienes que soltar mis finanzas por el dedo de Dios. Porque por el dedo de Dios hay libertad, hay ubicación, hay confrontación, se remueven los espíritus, se confrontan las potestades y Dios te ubica. No anheles un lugar para el que no te llamaron, porque donde Dios te plantó, ahí vas a ser el dedo de Dios. Pero no quieras ir a un territorio con un peso que no te corresponde. Aprende que el dedo de Dios es el Espíritu Santo. Nada podéis hacer sin el Espíritu. ¿Quieres autoridad? Busca de Dios. ¿Quieres respaldo? Busca de Dios. ¿Quieres vida? Busca de Dios. ¿Quieres unción? Busca de Dios. Dile que está a tu lado y dite a ti mismo: a ti lo que te hace falta es Dios. A ti lo que te hace falta es el Espíritu Santo. No te puedes mover sin el Espíritu Santo. Porque el dedo de Dios que está sobre nuestras vidas, para echar fuera a los demonios, para sanar a los enfermos, para libertar a los cautivos, para traer abundancia de paz. Ese dedo habla por nosotros, por cada uno. El ser humano sin tener el dedo de Dios, sin tener su presencia, sin tener el Espíritu sobre él, puede decirte todo lo que quiera, pero no permitas que tu ministerio se detenga. No permitas que otros quieran hablar por ti, porque el que tiene derecho a hablar de ti se llama el Espíritu Santo, se llama el Señor Jesucristo, se llama aquel que te entretejió, te dio un nombre, una posición, te redimió a precio de sangre. Él mismo te dio el nombre, un llamado, te selló, te escogió, te conoce desde antes de nacer, dice la palabra de Dios en el libro de Jeremías en el 1 capítulo. Así que, en el amor del Señor Jesucristo, no mires más lo que está a tu alrededor. No quieras celebrar algo con lo que Dios no le agrada. No quieras alardearte de lo que Dios te entregó, porque solamente somos administradores de todo lo que Dios entretejió en cada uno de nosotros. Aún los bautizos en lenguas de fuego y de poder, la interpretación, los dones de discernimiento, palabra de profecía, palabra de ciencia, el don de servicio, tantas cosas que Dios nos entretejió, pero que no todos van a desarrollarlos de la misma manera, porque algunos se van a vanagloriar, se van a esponjar. No podemos movernos sin el Espíritu de Dios. El mismo Señor Jesucristo lo dijo: no se muevan hasta que el Espíritu de Dios esté sobre vosotros, los llene, sobre vosotros, los llene, los guíe, los instruya. Poderoso es Dios. Si Él mismo dijo: por cuanto el Espíritu de Jehová está sobre mí, entonces nosotros, ¿somos acaso la excepción? ¿Qué le dijo el Señor cuando aquellos discípulos se pusieron felices porque los demonios se les sujetaban? ¿Qué le dijo el Señor? Yo he visto a Satanás caer como un rayo, pero regocíjense de que sus nombres estén escritos en el libro de la vida. Hay mucha maldad, hay mucha destrucción con la lengua, queriendo acomodar la palabra de Dios a su manera. Que Dios te pese y te halle apto, no falto. Que el Espíritu de Dios te llene, te sature. Que el Espíritu de Dios eche fuera todo lo que Él no le agrada. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Espíritu Santo de Dios, he dado tu hermosa palabra, Señor mío y Dios mío. Alabo y bendigo tu nombre, Rey de mi salvación, porque eres tú, Señor Dios Todopoderoso, quien nos guía, nos instruye, nos enseñas. Tú nos perdonas, Dios de mi vida. Tú nos redorgulles de juicio, de pecado, de justicia. Mi amado Rey, ten tanta misericordia de nosotros y confróntanos, Dios de mi vida. Danos sueños, danos visiones. A través de tu palabra, revélanos, Padre, que cuando tú nos peses, Señor mío, nos halles, Señor Dios, Espíritu Santo, aptos para seguir peleando esta buena batalla. Que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida, Señor. Por tu dedo borra todas nuestras rebeliones. Por tu dedo, Señor,
Destruye toda iniquidad por sangre, toda maldición que nos hayan lanzado, Padre, toda maldición que venga por genética, Espíritu de Dios, toda maldición, Señor mío y Dios mío, conocida y desconocida para nuestras vidas, Padre Celestial, pero que tú lo sabes todo. Por tu dedo, Señor mío y Dios mío, sean disipadas, Padre. Las cadenas, Señor Dios, se rompan, los yugos se pudran, las cárceles espirituales, Dios, queden totalmente desbaratadas, Señor. Nuestros ojos sean abiertos, nuestros oídos sean abiertos, nuestro corazón esté dispuesto, Padre, nuestro espíritu despierto a las revelaciones de tu reino, de tus misericordias hacia esta humanidad, Señor Dios, Espíritu Santo. Que cuando tú nos peses, Señor Dios, podamos regocijarnos en ti, porque ay, 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 Señor Dios, ay, 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 donde uno de tus hijos se ha hallado falto, Señor Espíritu Santo, ten misericordia, oh Dios, por tu dedo, Jehová Dios, reprende a Satanás, a sus demonios y todo su imperio, Jehová, en el amor de Cristo, Señor mío y Dios mío, por amor de tu nombre, te lo ruego, Espíritu Santo de Dios. Mi alma te alaba y te bendice, Padre. Bendigo a tu pueblo, Señor. Bendigo a aquellas personas que por primera vez escuchan tu mensaje, Dios de mi salvación, y el temor tuyo se incremente en sus corazones y empiecen a autoexaminarse, papito lindo, de qué están faltos, Dios, de tu presencia, del dedo tuyo sobre sus vidas. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. En el nombre poderoso de Cristo Jesús.